Bueno, ahoritica me salió una notificación diciéndome que la versión gratuita de esta aplicación deja hasta máximo 60 minutos de llamada. Yo no sabía eso, lo acabo de descubrir. Sí, esta aplicación Entonces, así. sí, no, Son también, son 15 minutos, si no me yo no equivoco. sabía eso. Entonces, sabes que originalmente yo pensaba hacerlo por Zoom, pero por Zoom me pareció lo mismo. Y yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo por Teams. Pero yo no sabía que por Teams también pasaba igual. Sí, sí. O sea, se iba agarrando desprevenido. Bueno, si están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Listo. ¿Tuvieron? Listo, perfecto. Entonces, vamos a ir empezando mientras vienen los demás. Bueno, como yo les había dicho anteriormente, eh, bueno, como mencioné en el grupo, lo que voy a hablar ahorita es algo importante. ¿Por qué es algo importante? Porque estamos acercándonos a un día muy especial que es el día Alid. El día Alid, pero no cualquier Eid, es el Eid al-Adha. Adha significa sacrificio, viene de la palabra Udhiya, que es la que están viendo aquí, la que tienen aquí en pantalla. Esa palabra Udhiya viene de la palabra Duha. Duha significa mañana. Ahora, ¿por qué al sacrificio de este día se le llama Udhiya? El motivo es porque el sacrificio se realiza es en la mañana después del Salah. No se puede hacer antes porque si se hace antes, entonces no se recibe la recompensa de haber realizado el sacrificio ese día. ¿Están entendiendo? sí. Listo. Si tienen alguna pregunta, interrúmpame, no importa. Bueno, ya de aquí seguimos. Bueno, aquí dicen que la udhiyya, bueno, lo que yo les había comentado ahorita, la udhiyya es, un momento, ahí aparto esto aquí que no me está dejando ver bien. Listo, ahora sí. Aquí dice que la udhiyya es sacrificar un animal permitido en los días de Alid buscando la complacencia de Allah. ¿Cuáles son los animales permitidos? Principalmente ganado, o sea, oveja, cabra, vaca o camello. Son esos cuatro. Más adelante, en estas mismas diapositivas, se los muestro mejor. Ahora, los propósitos de esto, o sea, hay varios propósitos para hacer eso. Recuerden que cuando Allah ordena o prohíbe algo, no lo hace solo porque sí, lo hace por un motivo, es por un motivo específico. Entonces el principal propósito es acercarse a Allah. O sea, tener más cercanía a Allah. ¿De qué manera? Cumpliendo con su mandato, recordando que agradecerle a Allah, que es justo el tercer punto que está aquí. También recordar la obediencia del profeta Ibrahim alayhi salam. No sé si conocen la historia del profeta Ibrahim alayhi salam cuando iba a sacrificar a su hijo. ¿La conocen? Sí. Ok, bueno, vamos a recordarla levemente ahorita un poquito más adelante. Bueno, es para recordar la historia del profeta Ibrahim alayhi salam y para recordar todo lo que, o sea, recordar las moralejas que nos trae esta historia, porque no es una historia, o sea, podrá ser una historia corta y es una historia a la que estamos acostumbrados a escuchar siempre, pero no es una historia fácil, es una historia bastante profunda, la verdad. Eh, Bueno, otro propósito también es, como ya dije anteriormente, agradecerle a Allah subhanahu wa ta'ala las bendiciones que nos da y bueno, la recompensa de ser agradecido con Allah es que Allah nos multiplica. Allah dice en el Sagrado Corán, la in shakartum la azidannakum. Si me agradecen, yo les aumentaré. ¿Qué va a aumentar? Bueno, va a aumentar la recompensa, va a aumentar las bendiciones, va a aumentar el sustento, va a aumentar todo lo bueno, a eso se refiere. Y lo otro es revivir una gran sunna. Porque aquí se dice que es una gran sunna? Es porque el udhiyya, sacrificar en el Eid al-Adha, es una sunna muakkada. ¿Te acuerdas, Sales, que era sunna muakkada? No, Bueno, no. recuerda que cuando estábamos hablando sobre cuántas racas se hace antes o después de la oración obligatoria, yo te había dicho que habían unas que eran sunna gairu muakkada y sunna muakkada. Te había explicado que la palabra muakkada significa enfatizada, o sea, era algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre hacía, no dejaba ni una sola vez. Bueno, Verónica, te desatraso un poquito. Sunna se le dice a todo lo que hace el profeta sallallahu alaihi wasallam. Todo lo que él dijo e hizo se le conoce como sunna. Ahora, lo que él dijo también se le conoce como hadith. Vas a ver que en el transcurso de esta clase va a ocupar mucho la palabra hadith. Me refiero a lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Sunna a lo que hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Ahora hay dos tipos de sunna. Una es sunna muakkada,
Muakkada, como dijo ahorita, la palabra muakkada significa enfatizada. O sea que, que es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre hacía, que nunca fallaba, siempre fijo, 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 siempre lo hacía. Y sunna gairu muakkada significa que es algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía en ocasiones, no hacía siempre. A veces lo hacía, a veces no. Eso es lo que significa gairu muakkada. Bueno, esta sunna, la de sacrificar un animal en el Eid al-Adha, es sunna muakkada. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre lo hacía. Ahora hay algunos que lo consideran wajib, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Wajib es algo parecido a obligatorio, un ranguito menos que obligatorio. ¿Sí me han entendido hasta acá? Sí. Sí, ya recordé. Listo, perfecto. Bueno, ahora sí vamos con el origen de la udhiyya. Ahora sí vamos a contar la historia. Resulta que el profeta Ibrahim, alayhi salam, era un hombre ya muy mayor. Él, alayhi salam, siempre quiso tener un hijo. El profeta Ibrahim en español se le conoce como el profeta Abraham. Entonces, él siempre quiso un hijo, siempre trató, siempre buscó la manera, hasta que finalmente Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, Dios Todopoderoso, por fin le concedió su deseo, le dio un hijo. Entonces, cuando le dio un hijo, a la edad de 12 o 13 años más o menos, que era el que tenía la edad del profeta Ismail, alayhi salam, en la Biblia está escrito que esta historia ocurrió con Isaac, porque según la Biblia, Isaac era mayor que Ismail, pero es incorrecto. Realmente el profeta, realmente el profeta Ismail alayhi salam nació primero que el profeta Ishaq alayhi salam. Ishaq es Isaac. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo les había comentado anteriormente, Sales, no sé si te acuerdas, cuando un profeta sueña que está haciendo algo, significa que Allah le está dando la orden de que cumpla con ese deber. Entonces, el profeta Ibrahim alayhi salam un día soñó que estaba sacrificando a su hijo. Ahí fue cuando ya tenía una cierta edad, como dije, como unos 12 o 13 años, el profeta Ibrahim alayhi salam le dijo a su hijo, dijo, Ya bunayya, inni ra'a fil manami an adbahuka, fandur madha tara. ¿Qué significa eso? Ahí el profeta Ibrahim alayhi salam le dijo a su hijo, le dijo que, oh hijo, yo te he visto en un sueño, fil manam, en un sueño, en adbahuka, que ciertamente yo te estaba sacrificando. Fandur madha tara. O sea, fandur es como mira, madha tara, o sea, literalmente es como mira que miras, pero en pocas palabras, o sea, ¿a qué se refiere? Es como que piénsalo y dime qué opinas, algo así. Aquí en la diapositiva está traducido nada más como qué opinas, también es una traducción correcta. Entonces, imagínense nada más, o sea, reflexionemos nada más un momentico por lo que tuvo que pasar el profeta Ibrahim alayhi salam viendo ese sueño. Y a pesar de eso, a pesar de lo fuerte que era la orden, igual él estaba dispuesto a cumplirlo. Pero primero quería la aprobación de su hijo, quería saber qué opinaba su hijo. Y ahora también no solamente ve la fortaleza del padre, sino también ve la fortaleza del hijo. El hijo que, a pesar de que era un niño, no tenía la mentalidad tan amplia como la tiene un hombre adulto. A pesar de eso, su respuesta fue, If'al ma tu'mar, satajiduni inshallah min as-sabirin. ¿Qué significa? Oh Padre mío, haz lo que se te ordena. If'al ma tu'mar, lo que se te ordenó. Satajiduni, después tú me vas a ver, me vas a encontrar. Inshallah, si Allah quiere, min sabirin, entre los pacientes. O sea, incluso el profeta Ismael alayhi salam estuvo dispuesto a entregarse. O sea, aquí vemos el gran ejemplo de la fe que tenía el profeta Ibrahim alayhi salam y su hijo hacia Allah, teniendo en cuenta que lo que les dije al principio, Allah no ordena ni prohíbe nada solo porque sí. Si ordena algo es porque hay un bien detrás. Si prohíbe algo es porque hay un bien detrás. Siempre hay un bien detrás de lo que Allah prohíbe o de lo que Allah permite. O de lo que Allah ordena incluso. Entonces, bueno, ya después cuando el shaitán aprovechó esta oportunidad y quiso como inclinarse, quiso como intentar doblegar la fe de la mamá del profeta Ismail y de la esposa del profeta Ibrahim. Se acercó a ella primero, intentó seducirla para que... Ah, Verónica, Shaitán es el Satanás, no sé si sabes. Bueno, entonces, ¿qué parte me quedé? Ah, sí, bueno. El Shaitán intentó seducirla a ella, pero no lo logró. Como no lo logró, se acercó al profeta Ibrahim alayhi salam e intentó seducirlo. El profeta Ibrahim alayhi salam se dio cuenta que este era el Shaitán intentando seducirlo,
e inmediatamente él agarró piedras y comenzó a tirárselas al Shaitán. Esto ocurrió en un lugar cerca de Meca. Por eso es que cuando nosotros hacemos el Hajj, una de las partes del Hajj es tirar piedras a un lugar en específico, que es un lugar donde hay 3 columnas, que fue donde el Shaitán se vio. Ahora, hay personas que dicen, ay, vamos a lapidar al Shaitán. No, no estamos lapidando al Shaitán al hacer eso, pero estamos honrando la acción de Ibrahim de lapidar al Shaitán en ese lugar. Entonces tiramos piedras a ese lugar también, pero el Shaitán no está allá, no significa que el Shaitán esté allá. Ahora, aclarando, ya metiéndome en este tema, quiero aprovechar a decir que en el momento de hacer Hajj solamente se tiran piedras y son piedras recogidas de un lugar específico, que inshallah en la otra clase voy a profundizar un poquito más en eso. Y se tiran solamente piedras. Hay gente que va allá y quiere tirar basura, quiere tirar chancletas, quiere tirar correas, quiere tirar piedras grandes, que son piedras chiquitas, no son piedras grandes, y quieren tomar impulso al tirar. No hay que tomar impulso, es solamente lo que el brazo dé, o sea, la distancia que el brazo dé y ya. No hay que exagerar, no hay que tomar impulso corriendo, no hay que tirar con rabia, no, hay que tirarlo con tranquilidad. Lo aclaro porque hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que hace eso. Entonces, bueno, ahí ya lo tienen en mente por si acaso llegan a hacer Hajj y ven a alguien haciendo eso, ya saben que eso realmente no es permitido. Bueno, ya retomando con la historia, cuando llegó la hora en que el profeta Ibrahim alayhi salam iba a sacrificar al profeta Ismail alayhi salam, Allah le dio la orden al cuchillo de que no cortara. Cuando el cuchillo no cortó, Allah envió al ángel Jibril alayhi salam, lo envió hacia el lo envió junto con una oveja del paraíso para que el profeta Ibrahim alayhi salam sacrificara a la oveja en lugar de sacrificar a su hijo. Entonces por eso se reveló esta aya que está aquí, dice وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ y lo rescatamos con un gran sacrificio. Fadainahu no solamente significa rescatar, también se puede significar liberar. O sea, ¿a qué se refiere liberar? O sea, que lo liberó de la orden que Allah le dio. O sea, Allah lo que está diciendo ahí, yo lo liberé de la orden que le di. Bidibhin adim, a cambio de un gran sacrificio. ¿A qué significa? ¿Qué significa el gran sacrificio? El gran sacrificio es la oveja que se le entregó al profeta Ibrahim alayhi salam para sacrificarlo. ¿Por qué se considera un gran sacrificio? Porque ahí se conmemoró la costumbre de sacrificar un animal en este día. Entonces, ¿sí me están entendiendo hasta acá? Sí. Listo, listo, perfecto. Entonces, a eso se refiere el gran sacrificio. Bueno, ahora, bueno, ya que estamos aquí, ya que estamos en esta parte, quiero aprovechar a hacer un pequeño paréntesis y tocar un tema diferente. Ustedes que han leído el Corán en español, tal vez ya se hayan hecho la pregunta, se darán cuenta que en muchas ocasiones Allah se refiere a él mismo con plural, como por ejemplo aquí, Fadainahu. Fadainahu significa, es en plural, o sea, lo rescatamos. Ahí no dice lo rescaté, lo rescatamos. Pero ¿por qué? ¿Ustedes saben por qué? ¿O se lo han preguntado alguna vez? Me lo está preguntando, la verdad. ¿Sí? Bueno, ¿y tú, Verónica? No le había puesto atención a esa parte. Ah, ya, bueno. Pensé que era así. Sí, sí, es así, es así. Lo que pasa es que realmente en el Corán ustedes van a ver que en muchas partes de Allah se refiere a sí mismo en plural, que es la mayoría de veces, pero hay otras veces en las que se refiere a sí mismo en singular. Ahora, bien sabemos que el Islam es una religión principalmente monoteísta, entonces ¿por qué Allah se refiere a sí mismo en plural? Bueno, hay mucha gente, o sea, muchas personas que no sé, parece que no tienen mucho tiempo libre y se enfocan buscando fallas al Islam. Entonces comienzan a agarrarse de ahí, ay, pero si es verdad que el Islam es una religión monoteísta, entonces ¿por qué Allah en el Corán se refiere a sí mismo como en plural? Bueno, la respuesta es esta. Hay una regla en el árabe y en muchos otros idiomas, que de hecho incluso el idioma español también tiene esta regla, sino que no se ocupa casi, entonces pues se ha perdido con el tiempo. Esta regla en árabe se conoce como Jamu' al-Ta'dim y en español se le conoce como plural majestático. Es una regla que se utiliza para poder, o sea, dirigirse a una sola persona en plural para denotar poder, denotar superioridad, denotar, sí, eso, poder, superioridad, autoridad, todo esto. Entonces Allah se refiere a sí mismo en plural para recordarnos el poder que Él tiene, para recordarnos
su inmensidad, para recordarnos su superioridad sobre el resto de la creación, o sea, sobre el resto de todos nosotros. Por eso lo dice en plural. Y en algunas partes lo dice en singular. El motivo es para recordarnos que Allah es solo uno. Por ejemplo, está al principio de Surah Taha, en el principio de esa sura, Allah está contando cómo fue que el profeta Musa, o sea, el profeta Moisés, alayhi salam, se hizo profeta. Entonces, en esa parte el profeta Musa, alayhi salam, le preguntó a Allah que quién era. Y él dijo, Inni Allah, la ilaha illa ana. Ahí en esa parte, él no utiliza el plural. Él está utilizando el singular. Inni ana Allah, ciertamente yo soy Allah. No dice nosotros. Dice ciertamente yo soy Allah. La ilaha illa ana. No hay más Dios excepto yo. Ahí es cuando dice eso. Bueno, y así, en varias partecitas van a ver que Allah se refiere al mismo en singular, pero hay muchas partes, la mayoría se refiere en plural y es por ese motivo. Bueno, ¿entendieron ese pequeño paréntesis? Sí. Listo. Listo, perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, ya dejando esa parte en clara, ahí se los dejo porque quizá algún día se vayan a encontrar con alguien que le haga esa pregunta, bien sea por curiosidad o bien sea por querer molestar. Pero en cualquier caso ya van a saber qué responder. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, aquí tenemos las enseñanzas de la historia que les acaba de contar el profeta Ibrahim alayhi salam. Una es la sumisión total a Allah, o sea que sí es, o sea, nosotros la sumisión completa que tuvo el profeta Ibrahim alayhi salam a Allah es algo que se ve en el trayecto de la historia de él. Por ejemplo, cuando Ibrahim alayhi salam fue arrojado al fuego, llegaron unos ángeles y le dijeron que si lo ayudaban. El profeta Ibrahim alayhi salam le dijo que no era necesario que ellos lo ayudaran porque Allah lo iba a ayudar. Entonces ahí Allah le dijo al fuego, Kuni bardan wa salaman li Ibrahim, ala Ibrahim, perdón. O sea, le dijo al fuego, ponte frío y fresco para Ibrahim. El profeta Ibrahim alayhi salam pasó 40 días dentro del fuego. Durante esos días fueron los días más tranquilos para el profeta Ibrahim alayhi salam que recibió aquí en el mundo. Entonces, y fue por la fe que él tenía en que Allah lo iba a cuidar. Y así, en muchas ocasiones hay muchas moralidades donde se demuestra el nivel de fe que el profeta Ibrahim alayhi salam tenía hacia Allah. Y esta pues fue una de las pruebas más fuertes. Entonces esa es la sumisión. Yo les había contado, Saleh, no sé si te acuerdas, el primer día de clase, yo les había dicho que la palabra Islam literalmente significa sumisión pacífica. Porque la palabra Islam viene de la palabra salam. Salam significa paz, que es lo que nosotros decimos cuando decimos assalamu alaikum, que la paz sea contigo. Por eso es que para nosotros los musulmanes es obligatorio saludarnos de esa manera, salamu alaikum, y contestar alaikum salam. Bueno, entonces, o sea, básicamente, ¿qué quiero decir yo con esto? Que el profeta Ibrahim alayhi salam realmente era musulmán. Realmente todos los profetas eran musulmanes. ¿Por qué? Porque todos se sometieron a Allah. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era musulmán. El profeta Ibrahim alayhi salam era musulmán. El profeta Musa, Moisés alayhi salam era musulmán. El profeta Isa, Jesús alayhi salam, él también era musulmán. Todos eran musulmanes porque todos se sometían a Allah. O sea, musulmán no es el que, no es como están acostumbrados hoy en día, ay, musulmán, el que sigue una religión por allá en Arabia. No, musulmán es el que se somete a Dios de manera sumisa y al realizar esa sumisión siente esa paz. Por eso es que es una sumisión pacífica. Bueno, otra enseñanza es la confianza absoluta en Allah, que fue lo que hablé ahorita. Todas las veces que el profeta Ibrahim alayhi salam se mostró siempre confiado a Allah. La obediencia antes que los deseos también. O sea, siempre anteponer, una de las lecciones que aprendemos con esta historia es siempre anteponer los deseos o sea, nuestros deseos a los deseos, anteponer las órdenes de Allah a nuestros propios deseos. ¿Sí me entendieron? Creo que me enredé mucho. ¿Sí me entendieron? Listo, perfecto. Ya vi la manito de Sale. ¿Y tú, Verónica? Sí. Listo. Bueno. Entonces, bueno, eso, o sea, siempre tener en cuenta lo que Allah nos ordena y lo que Allah nos prohíbe. Ay, tengo pereza hacer esto. No, pero es una orden de Allah. Entonces, anteponer
la orden que Allah nos dio sobre el deseo de querer seguir pereciendo. O por ejemplo, ay, yo quiero hacer esto, pero está prohibido. No, 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 controla tus deseos. Este es mi deseo, pero si Allah lo prohibió, no, no puedo hacerlo. También es otra cosa que aprendimos con esta historia. Y finalmente, lo último, el sacrificio por la fe. O sea, sacrificar hay personas que sacrifican su dinero, hay personas que sacrifican su tiempo, otros su juventud, otras su vida, pero por la fe, o sea, por el din, por el Islam. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque es que a la final en este mundo estamos aquí para eso. En este mundo nosotros venimos fue para aumentar nuestras buenas obras, para que el día del juicio final podamos, inshallah, que Allah nos lo permita, entrar al paraíso y recibir la recompensa de todo lo bueno que hemos hecho aquí. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Entonces realmente pensar, mira, perdiste tiempo rezando. No, no perdiste tiempo, por el contrario, empleaste el tiempo para lo que originalmente es, porque ese es tu propósito aquí en el mundo, cumplir con lo que Allah te ordenó para poder recibir la recompensa. Este mundo no es para recibir recompensa. Claro, aquí vamos a recibir algunas recompensas porque Allah es misericordioso, sí, pero originalmente no es para recibir la recompensa. Este mundo es para que nosotros seamos probados, para saber cómo vamos a actuar, para saber si somos dignos del paraíso o si, que Allah nos proteja, nos merecemos el infierno. Eso es, para eso es. ¿Se han entendido hasta acá? Sí. Listo, perfecto. Bueno, listo, perfecto. Bueno, ahora aquí tenemos la evidencia del Corán de que se tiene que hacer el sacrificio. Aquí dice Fasalli li rabbika wanhar. O sea, que primero reza para tu Señor y después sacrifica. ¿A qué se refiere? Fasalli, o sea, que primero hace el salat de alid li rabbika. O sea, obviamente reza para Allah, wanhar, y después el sacrificio. Esto es lo que yo le estaba diciendo, el sacrificio te tiene que hacer después del salat, no antes. Ahora, aquí vamos a lo que yo les había dicho ahorita. La udhiyya, el sacrificio al día Alid, ¿es obligatorio o no? Hay unos que dicen que es sunna muakkada, lo que yo les dije, que el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre hacía, o sea, una sunna enfatizada. Estos son principalmente como dice aquí, Ahlus Sunna wal Jama'a. Ahlus Sunna wal Jama'a literalmente significa Ahlus Sunna, gente de la Sunna. O sea, personas que se basan en lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam e hizo para poder entender mejor el Corán, que es lo correcto. Y wal Jama'a, o sea, wal Jama'a se refiere a las personas que estudiaron la Sunna, personas que estudiaron el Corán. Ahora, ¿por qué hay que tener en cuenta las palabras de ellos? Porque hay personas, por ejemplo, que ellos agarran, leen un hadith, lo dejan a su interpretación lectora y listo, y lo que quedó, quedó. Eso es incorrecto. Porque para saber de la sunna, para saber del Corán, eso requiere su estudio. Para saber del hadith, eso requiere su estudio. Para saber del fiqh, que es jurisprudencia, eso requiere su estudio. O sea, no es solamente agarrar lo que leí y ya. O sea, requiere su estudio. Eso ya lo habíamos mencionado antes. ¿Te acuerdas, Ale? Creo que fue en la primera clase, si mal no recuerdo que lo habíamos mencionado. Bueno, sí, listo. Bueno, ahora lo de las jurisprudencias, Verónica, en otro momento inshallah te explico un poquito mejor lo de las jurisprudencias. Aquí la jurisprudencia Maliki, Shafi, Hanbali, según ellos, es una muakkada, como dice aquí, muy enfatizada. O sea, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre lo hacía. Aquí me faltó escribir algo más, me faltó escribir otra. Son los Maliki, Shafi, Hanbali y algunos Hanafi opinan que es una muakkada. Y según otros Hanafi, que entre estos están Ibn Taymiyyah, lo consideran wajib. Wajib, bueno, aquí lo puse obligatoria porque es que realmente no hay una forma específica de traducirlo, pero wajib no es exactamente obligatorio. Wajib es como un rango menos de lo obligatorio. ¿Pero para quién? Para quien tiene capacidad. O sea, si alguien tiene una finca con alguno de estos 4 animales mencionados, entonces que lo haga porque se le hace obligatorio, o sea, acorde a algunos Hanafi. Y si no, bueno, está bien, no tiene el animal, pero tiene el dinero para comprarlo. Bueno, se le hace obligatorio acorde a algunos Hanafi. Según a los demás, es sunna muakkada. ¿Qué pasa con la sunna muakkada? La sunna muakkada al final es muy importante. Sunna muakkada entre Maliki, Shafi y Hanbali y wajib entre Hanafi realmente son casi lo mismo. En este caso son casi lo mismo. Cuando estábamos hablando de las oraciones, ¿sale? Cuando di esa clase, ahí sí no aplica lo mismo de que wajib y sunna muakkada son casi lo mismo, no. Pero ahorita en el udhiyya sí aplica eso. O sea, básicamente podemos decir que todos opinan lo mismo. Es
o sea, quizás no sea obligatorio, pero es muy, muy, muy importante hacerlo si se tiene la oportunidad. Bueno, ya para las personas que dicen que es sunna muakkada, aquí está la evidencia del hadith, o sea, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él dijo, idha khalat el ashru, o sea, cuando entren los 10. Los 10 a qué se refiere, los primeros 10 días de Dhul Hijjah, que es el mes ahorita. Wa arada, y aquí está la parte clave, wa arada, y quiere, ahadukum, uno de ustedes, ayudahiyah, quiere sacrificar, la yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a. O sea, que no toque nada de su cabello ni de su cuerpo. Entonces, aquí la palabra arada, si quiere, da a entender que es algo voluntario, no es que sea algo obligatorio. Entonces, si alguien quiere sacrificar, ¿qué tiene que hacer? No puede tocar ni su cabello, ni su cuerpo, o sea, ni nada de su cabello ni de su cuerpo. Aquí yo lo puse como ni de su piel, pero se refiere al cuerpo completo. Entonces, ¿por qué? Les aprovecho a explicar esto rapidito. El motivo por el que no se puede hacer nada de esto realmente no es obligatorio, pero es bueno que no lo haga, porque cuando las personas hacen el Hajj, ellos se van a Arabia Saudita, van a hacer lo que tienen todas las vueltas que hay que hacer en Meca. Todo esto, cuando se realiza el Hajj durante estos días, a la persona que hace el Hajj no se le permite ni cortarse las uñas, ni cortarse el cabello, ni rasgarse un poquito de piel, nada, no se le permite nada de esto hasta que termina la peregrinación, o sea, hasta que termina el Hajj. Entonces, por eso, o sea, como una forma de aproximarse a ellos, como una forma de hacer algo parecido a ellos, o de honrarle el sacrificio que están haciendo al realizar la peregrinación, entonces es una forma de imitarlos. Como digo, no es obligatorio que no se hagan, o sea, que no se corten nada de esto, pero es mejor no hacerlo, precisamente para acercarse a ellos. Bueno, aquí dice deducción, la palabra si desea, o sea, si desea arada, si quiere, indica que no es una obligación absoluta. Por eso es que la mayoría dice que es sunna, pero que no es obligatorio. Ahora, los que dicen que es wajib lo dicen por otro hadith, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Que el que tenga capacidad, o sea, capacidad económica, sí, bueno, aquí dice capacidad económica, pero también se refiere si no hay capacidad económica, pero tiene el animal, por ejemplo. Entonces, obviamente tiene la capacidad. Entonces, el que no tenga capacidad económica, walam yudahi, y no sacrifique, fala yaqrabanna, que no se acerque musallana a nuestros lugares de oración, o sea, donde nosotros rezamos. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que, o sea, esta es la prueba para algunos Hanafi que dicen que esto es wajib, o sea, que esto es no exactamente obligatorio, pero casi obligatorio, porque como dice aquí, es una advertencia severa para quien teniendo los medios no sacrifica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que aquí está diciendo es que es muy, o sea, la conclusión final es que es muy, muy, muy importante, sea sunna muakkada o sea wajib, es muy importante realizar esta acción. Es muy, muy importante. Claro, si se tiene la posibilidad. Si no se tiene la posibilidad, entonces no es wajib para la persona ni nada. ¿Sí me han entendido hasta acá? Sí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Por el momento no. Listo, perfecto. Cualquier pregunta me interrumpen. Bueno, ya, seguimos entonces. ¿Sobre quién recae? O sea, ¿quién tiene que sacrificar? Aquí dice que lo debe cumplir quien sea musulmán. O sea, uno de los primeros requisitos para sacrificar es ser musulmán. Obviamente hay que ser musulmán para que se haga sunna muakkada, o sea, se haga prácticamente obligatorio realizar esta acción. El otro, para el que tenga capacidad económica, o sea, si no tiene la capacidad económica, si no tiene el dinero para comprar a alguno de estos animales, entonces no se le hace obligatorio. Que no esté en necesidad, o sea, por ejemplo, hay una persona que digamos, por ejemplo, a mí que me picó la serpiente en estos días, digamos, yo tengo la plata, tengo esta plata para la medicina, para seguirme sanando, pero como se acerca el Eid, entonces voy a utilizar esta misma plata ya no para comprar medicina, sino que la utilizo para comprar un animal y poder sacrificarlo. No, esto no se tiene que hacer así, tampoco estoy obligado a hacerlo porque esa plata la tengo para mi medicina, ¿me entienden? Ahora, por ejemplo, alguien está necesitado, tiene poca comida en su casa y tiene que comprar, entonces el único dinero que tiene lo tiene especialmente destinado para eso, bueno, tampoco se le hace obligatorio. O sea, no es solamente que tenga el dinero, es que tenga el dinero
y que no tenga la necesidad de utilizarlo, en otras palabras. Bueno, y el otro, que esté vivo durante los días del sacrificio, por supuesto, obviamente, tiene que estar vivo, o si no, entonces, ¿cómo se va a sacrificar? Bueno, aquí hay una nota que dice, bueno, si una persona no puede permitírselo sin perjudicar a su familia, no está obligado. O sea, por ejemplo, pasa lo mismo, digamos, en este caso, un hombre tiene su familia, su esposa y sus hijos, pero no tienen que comer. Entonces él pensó utilizar ese dinero para sacrificar, para comprar un chivo, pero pues tiene que utilizar el dinero para comprar su comida, entonces tiene que hacerlo. No es obligatorio que sacrifique para eso, porque a la final una de las cosas que se va a hacer con el animal sacrificado es que parte de la carne se le da a la gente necesitada. Entonces la idea de sacrificar el animal es que incluso las personas necesitadas tengan algo para comer ese día. Entonces no habría mucha gracia que un necesitado sacrifique la comida suya o la de los suyos para poder sacrificar otro animal. ¿Sí me entienden? Ay. Bueno, Sí, yo sí te entiendo. listo, perfecto. Ahí vi la manito y sale otra vez. Bueno, entonces, ahora, una pregunta aquí, ¿uno por persona o por familia? Esto es un error muy común. Hay mucha gente que piensa que no, que se tiene que sacrificar, tiene que ser un animal pequeño por persona, por integrante de la familia, o tiene que ser un animal grande para que incluya a la familia entera. Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo es? Bueno, aquí hay un hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, que fue narrado por Abu Ayyub al-Ansari, que es uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Él dijo, kana rajulu fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yudahiya bishati anhu an ahli baiti. O sea, ¿eso qué significa? Que kana rajul, o sea, un hombre, fi ahdi nabi, en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, yudahiya, sacrificaba bishati, una oveja, solo una, anhu an ahli baiti, para él, y ahli baitihi, para la gente de su casa, o sea, su familia. Entonces, ¿qué significa esto? Digamos, por ejemplo, hay una familia de 4, que es lo más básico, mamá, papá y 2 hijos. Entonces, ¿qué pasa? Llega la hora del sacrificio. El papá, el hombre, que normalmente suele ser el cabeza de familia, él tiene que sacrificar, pero solamente sacrifica una sola oveja. Eso ya cuenta por su esposa y por sus 2 hijos. Ahora, supongamos que los años pasaron y uno de los hijos creció, se hizo un hombre, ya es un adulto, se mudó de la casa. Ahora, el papá va a sacrificar, pero ya entonces ya no sacrifica por su hijo que se fue, porque ya su hijo es un adulto. Sacrifica por su hijo que todavía está con él y por su esposa. Ahora, ¿qué tiene que hacer el otro hijo que ya es un adulto, que ya está viviendo en otra parte? Tiene que sacrificar por él. Y si tiene su familia, pues su sacrificio se cuenta por él y por su familia. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, Eso es todo y cuando tengan la capacidad económica, ¿no? Sí, claro, eso siempre y cuando tengan la capacidad económica. Si no la tienen, no se le hace obligatorio. Entonces, eso es. Ahora, por ejemplo, vamos de nuevo con el mismo caso de la familia. Esta vez el niño creció, se convirtió en un hombre adulto, pero todavía sigue viviendo con sus padres. Entonces el papá puede sacrificar, o incluso ya el hijo, que ya es mayor, también puede sacrificar, y ese sacrificio ya se cuenta para toda la familia. O sea, en pocas palabras, mientras sea una familia que sigue viviendo en el mismo techo, con un sacrificio basta, con una oveja basta. Esa es la conclusión. ¿Sí entendieron? sí. Listo. ¿Tú sales? Sí. Listo, perfecto, bueno. Entonces, bueno, ahí dice, conclusión, no solo oveja puede cubrir a toda una familia. Ahora, ¿cuáles son los animales permitidos? Aquí en esta diapositiva les tengo los animales que son permitidos y la edad mínima de cada uno, porque cada uno varía con la edad, porque cada animal crece de manera diferente. Unos animales alcanzan la edad adulta más temprano que otras y así. Bueno, aquí está lo que dice Allah, ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Que para que mencione el nombre de Allah, ¿por qué se refiere a mencionar el nombre de Allah? Porque en el momento de sacrificar, uno tiene que decir Bismillah Allahu Akbar, que eso es lo que hace que la carne sea halal. Ahorita yo le explico bien eso, inshallah, ahorita al final de la clase. Bueno, entonces, ¿cuáles son los animales que son permitidos? Son oveja, cabra, vaca y camello. Ahora, el camello, como está aquí, tiene que tener una edad mínima de 5 años para que pueda ser sacrificado.
la vaca mínimo de 2 años, la cabra mínimo 1 año, la oveja mínimo 6 meses, para que se pueda sacrificar. Más temprano no se puede porque todavía está muy joven el animal. Ahora, tampoco puede ser muy viejo el animal porque, más adelante lo vamos a ver, porque el animal no puede estar débil. Si el animal está débil, no se permite sacrificarlo. Entonces, pues miren, aquí está, justo lo que yo le estaba diciendo. Miren, aquí está, ¿cuáles son los animales que no son válidos? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, arba'u la tajuz, o sea, 4 no son permitidos. Fil adahi, en el momento del sacrificio. Al-aura ul bayinu awaruha, o sea, que cuando el animal está ciego y su ceguera es muy evidente, o sea, que se ve claramente que está ciego, bien sea que tiene los ojos blancos, o bien sea que mientras camina de pronto tropieza o se choca contra la pared. Así, cuando se ve que está muy ciega, no se puede sacrificar. El otro es al-maridatul bayinu maraduha, o sea, cuando el animal esté enfermo y su enfermedad sea muy evidente, sea demasiado evidente. Entonces, bien sea que el animal se le ve que tiene fiebre, o la lengua le cambió de color, o tiene los ojos llorosos, o bueno, cualquier padecimiento que se vea que el animal está muy enfermo, no se puede. Ahora que no, que el animal está enfermo pero no lo sabíamos y lo sacrificamos, es totalmente válido, porque si no lo sabían significa que no se notaba. Entonces, no, o sea, puede que esté enfermo pero no tanto. Lo mismo en el caso de ceguera, bueno, veía un poquito mal, tenía un poquito de miopía, por ejemplo, pero en sí no se notaba tanto. Entonces se puede sacrificar, no hay ningún problema porque no es una ceguera evidente. El otro es al-arja. Bueno, entre las enfermedades también van las heridas. Si el animal está muy herido, por ejemplo, le falta una pata, le falta una extremidad o algo así, entonces ya la cosa cambia ahí. Ya ahí tampoco es permitido. Bueno, el otro es al-arja ul bayinu dalu'aha. O sea, que esté cojeando, perdón, y su cojera sea muy evidente. Entonces, o sea, que cojee bastante, perdón. Entonces, bueno, cuando pasa eso tampoco se puede sacrificar. Y el otro es wal kasiratul lati la tunqi, que esté extremadamente débil, que no se pueda parar, que esté jadeando mucho, que se irrite con facilidad, que de pronto esté caminando y ¡pum!, se caiga. Todo esto, así, ese tipo de animal no se puede. Por eso fue que yo les dije en la diapositiva anterior, no puede ser muy viejo el animal, porque si el animal es muy viejo es porque está muy débil y no puede, no va a poder valerse así el animal. O sea, no se puede sacrificar de esa manera. ¿Entendieron hasta acá? Sí. Listo. Listo, perfecto. Bueno, ahora, ¿cuándo se sacrifica? Se sacrifica, como les dije, después de la oración de Alid. No se puede antes. ¿Por qué? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, Man dabaha qabala salah, o sea, quien sacrifica antes del salah, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. O sea, que él solamente adelantó carne para él y para su familia. ¿Qué significa esto? Que el sacrificio se va a considerar como algo normal. Es como si tú agarraras un día cualquiera y sacrificaras un animal para comértelo y ya. Pero no se va a considerar como sacrificio a Eid. Se considera sacrificio a Eid es después de la oración de Eid, que normalmente se hace entre las 7 y media de la mañana. Y después ahí sí se puede sacrificar sin ningún problema. Ahora, ¿hasta cuándo se puede sacrificar? Creo que está en la diapositiva siguiente, no me acuerdo. Sí, aquí está. Diapositiva siguiente. Ahí dice que se puede sacrificar desde después del Salah, del 10 de Dhul Hijjah hasta el 11, 12, 13. Después del 13 ya no es válido. O sea, después del 13 podrá sacrificar, pero no se va a considerar como el sacrificio de Eid al-Adha. Se va a considerar como un sacrificio completamente normal. Entonces, bueno, aquí aprovecho a hacer un paréntesis para recordarles, bueno, no sé si Verónica sabrá esto, Sales, a ti ya te lo he explicado, de todas maneras lo voy a recordar. El calendario islámico es un calendario lunar. ¿Qué significa que es calendario lunar? O sea que el día empieza por la noche del día anterior. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hoy es domingo 24, significa que ahorita cuando el sol se oculte, o sea, a la hora del Maghrib, de la cuarta oración, a esa hora empieza a ser lunes 25. Y mañana, en el momento en que el sol se oculte, empieza a ser martes 26 y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que el 10 de Dhul Hijjah, por ejemplo, el Eid esta vez va a caer el miércoles, inshallah. Eso significa que a partir del martes, cuando anochezca, empieza el Eid, pero todavía no se puede sacrificar.
Al día siguiente, el miércoles en la mañana, después de hacer la oración de Alit, no la oración del Fajr, la oración de Alit, ahí, después de eso, ahí sí se puede sacrificar. ¿Hasta cuándo? Hasta, bueno, por ejemplo, 10 de Dhul-Hijjah es miércoles, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el sábado antes del atardecer. Porque una vez que caiga el atardecer, ya no es 13 de Dhul-Hijjah, ya es 14 de Dhul-Hijjah y ya no se puede sacrificar. ¿Sí entendieron eso? Sí. Listo. Verónica, ¿tú entendiste? Más o menos, ¿lo puedes repetir? Dale, no te preocupes, te lo voy a explicar, mira. Vamos a repetirlo. Recuerda que el calendario islámico, como te dije, es lunar. ¿Qué pasa? Porque el calendario es, o sea, el calendario islámico es lunar, significa que se basa en la luna para poder saber el cambio de mes. Por eso es que tú vas a ver que el calendario islámico, los meses en este calendario no tienen una cantidad de días fijos. Unos tienen 29 días, otros tienen 30 días. Y por ejemplo, un mes que tuvo 30 días este año, el próximo año puede tener 29 días sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es por la luna. Nosotros nos fijamos en la luna para saber el cambio de mes y para saber más o menos en qué día del mes estamos. Como eso pasa, entonces el día comienza en la noche anterior. Para lo que en el calendario gregoriano y para lo que estamos acostumbrados es la noche del mismo día, en el calendario lunar es el principio del día siguiente. Por ejemplo, como te dije ahorita estamos domingo, ¿cierto? Hoy es domingo. Y cae la noche, en el momento en que caiga la noche, una vez que se oculte el sol ahorita, ya empieza a ser lunes, acorde al calendario islámico. El calendario gregoriano sigue siendo lunes, pero acorde al calendario islámico ya es lunes. Acorde al calendario gregoriano sigue siendo domingo, pero acorde al calendario islámico ya es lunes. ¿Sí me vas entendiendo hasta ahí? Sí, Ok, entonces el sacrificio de Eid al-Adha se considera desde que se hace el salat desde que se hace el salat del Eid, que va a ser el 10 de Dhul-Hijjah, hasta antes de que el sol se oculte el 13 de Dhul-Hijjah. Porque cuando el sol se oculte, ya no es 13, ya empieza a ser 14, porque ya es el día siguiente. ¿Entendiste? sí, ¿Segura? sí, Si no entendiste, dímelo sin pena. Aquí no hay pena para preguntar. sí entendí, no se preocupe. Listo, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Ya lo que dice aquí, que después del 13 no es válido. Entonces, como lo está diciendo yo ahorita, acuérdense. El 10 de Dhul-Hijjah va a caer este año, va a caer un miércoles. Entonces, miércoles, jueves, viernes, sábado. Hasta el sábado antes del atardecer. Porque acorde al calendario islámico, una vez que atardece el sábado, ya no es sábado, ya empieza a ser domingo. Una vez que el sol ya se haya ocultado. ¿Listo? ¿Entendieron eso? Sí. Listo, perfecto. Bueno, ahora, el que va a sacrificar, ya esto ya les expliqué, yo me he adelantado allá en el otro hadith. El que debe sacrificar no se puede cortar ni el cabello, ni las uñas, ni la piel, desde que empiece el mes de Dhul-Hijjah, o sea, desde el 1 del Dhul-Hijjah hasta que realice su Udhiyah, o sea, hasta que sacrifique. Una vez que sacrifique ya puede cortarse las uñas, cortarse el cabello, si algún cuerito le salió a arrancárselo, no hay ningún problema. Pero antes de eso, no. Como dije, no es algo obligatorio, pero es una forma como de honrar y de imitar a los que están haciendo el Hajj. Bueno, aprovechando aquí hago una pequeña pausa para enseñarles cómo se tiene que sacrificar. La forma en que el animal se tiene que sacrificar es la misma forma en que se sacrifica en otras temporadas del año. Para sacrificar el animal, lo primero que tienen que hacer, o sea, lo primero que tienen que saber es que el animal tiene que estar tranquilo. El Islam siempre prioriza la tranquilidad no solamente de los seres humanos, sino que también de los animales. El Islam es una religión que también piensa, o sea, piensa en todo ser vivo, no solamente en la vida de los humanos, sino también de los animales e incluso de las plantas mismas. Entonces, el animal lo primero tiene que estar tranquilo. No se le puede mostrar el cuchillo y el cuchillo tiene que estar bien afilado para que el corte sea solo uno y el animal no sufra. Una vez que el animal esté tranquilo, se pone la cabeza en dirección hacia la Qibla, o sea, hacia donde nosotros rezamos. Una vez que se hace eso, se dice Bismillah Allahu Akbar y se hace el corte. ¿El corte cómo se hace? El corte se hace por la yugular. Se le corta las venas, se le corta las venas del cuello
y se deja el animal ahí. El animal no puede estar amarrado a menos que uno sepa que va a pelear mucho. Si va a pelear mucho o se va a sacudir mucho, porque el animal al ser degollado se sacude. Entonces ahí sí se puede amarrar. Pero si uno sabe que no va a hacer tanto, entonces lo mejor es dejarlo libre para que no se sienta aprisionado. Una vez que el animal se corta, se deja, se espera que el animal muera, y cuando el animal muere, no vivo, cuando está muerto, se cuelga patas arriba. ¿Para qué? Para que se termine de sangrar. Una vez que el animal ya se desangró, ya estará listo, ya se puede preparar, se le quita de piel, se le quita los intestinos, se prepara, no hay ningún problema, con total normalidad. Así es como se hace la carne halal. Para nosotros no es permitido comer un animal que haya sido sacrificado de otra manera. Que si murió electrocutado, no se puede comer. Murió de un palazo, no se puede comer. Murió así, como lo acabo de explicar, degollado, pero no lo hizo un musulmán, no se puede comer. Tiene que hacerlo un musulmán. Si no lo hizo un musulmán, pero el que sacrificó fue mandado por un musulmán, no, tampoco se puede. Y digo esa parte porque ya me lo han preguntado bastante, al menos aquí en Santiago me lo preguntan bastante, que si un musulmán cuando manda a una persona que no es musulmana a sacrificar es permitido o no. La verdad no es permitido. Que si por ejemplo murió degollado pero no se dijo, y lo hizo un musulmán pero no dijo Bismillah Allahu Akbar, tampoco, tiene que decir Bismillah Allahu Akbar en el momento, o sea, momenticos antes de que se pase el cuchillo. ¿Se han entendido eso? Sí. Sí. Listo. Bueno, eso aplica con todos los animales. Como con los 4 animales que vimos ahí, también aplica hasta con los pollos. Un pollo se sacrifica de la misma manera, así, tal cual. Como dije, porque hay mucha gente que todavía se enreda con eso, repito, no es permitido comer carne que no es halal. Lo que sí podemos comer, o sea, un animal que sí podemos comer, que no importa cómo haya muerto, es todo lo que venga de agua. Pescado, camarón, atún, bueno, todos animales así que salgan del mar, langosta, cangrejo, todos ellos. Porque una vez alguien le preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el mar, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al mayitu jais wa ma'u tahur. No, perdón, ma'u tahur o el mayitu jaisun. Eso fue como dijo. Dijo ma'u tahur, o sea, su agua es pura, o sea que con el agua se puede hacer gusto y se puede hacer vudú. ¿Te acuerdas, Ale, que eso lo hemos visto en la clase? Ahora que me acuerdo de ese mismo hadith, yo lo dije en la clase cuando hablé de ese tema. Bueno, no sé si tú estabas, Ale. No me acuerdo si tú estabas en esa clase, se me olvidó. No recuerdo tampoco. Bueno, de todas maneras la clase hay que en YouTube, por ahí lo mencioné, estoy seguro. Bueno, y después dijo Walmayitu y Ayus, o sea que todo animal que muera es permitido, o sea que todo animal que muera es que todos los animales del mar es permitido comerlos sin importar cómo hayan muerto. Esto a la final es una alternativa, por ejemplo, para nosotros. Por ejemplo, yo aquí estoy en Santiago, en un lugar donde conseguir carne halal cuesta un milagro. Entonces, para mí, pues yo tengo esa posibilidad de poder conseguir comida de mar. Por ejemplo, allá en Penonomé, hasta donde sé, creo que tampoco hay carnicería halal, entonces también está esa posibilidad, y así, ¿me entienden? Ay, bueno, vamos entonces, ¿de qué manera que sacrificaba el profeta sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik radiallahu anhu, uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo que ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين, que el profeta sallallahu alaihi wasallam sacrificó 2 carneros blanco con negro, amlahain, o sea, blanco con negro, y cornudos, akranain, o sea que tenían cuernos. Hacerlo de esta manera no es necesario que sí o sí se tenga que sacrificar de esta forma, pero hacerlo de esta manera sería muy buena, porque estás haciendo 2 sunnas. Estás haciendo la sunna de sacrificar en el día Eid y estás haciendo la sunna de cómo sacrificó el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí entendieron hasta acá? O sea, no es necesario que los animales tengan que ser blanco con negro y necesariamente tengan que tener cuernos. No, no es necesario. Pero, por ejemplo, si quieren hacer sunna, pueden sacrificar, digamos, 2 cabras, 2 ovejas, ya que fueron 2 animales pequeños que el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a sacrificar. Se puede hacer, no hay ningún problema. Eso sí, claro, pueden sacrificar la cantidad de animales que quieran, pero pueden sacrificar 2 para completar la sunna. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Sí. Listo, perfecto. Bueno, ahora vamos, bueno, aquí está con la sabiduría del udhiyya, o sea, la sabiduría que hay detrás de este acto. Como yo había mencionado anteriormente, el Islam no es una religión que solamente se acapara el ámbito espiritual, sino que también el ámbito espiritual, el social, el económico, el personal,
Todo, todo, todo. El Islam está en todo. Que el Islam hasta incluso te enseña cómo ir al baño. Entonces, ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, entonces, ay, un momento. Ay, no puede ser. Ya, ahora sí. Bueno, entonces aquí tenemos la sabiduría, por ejemplo, tenemos la sabiduría espiritual. Una de ellas, ¿cuál es? Fortalece el tawhid. Tawhid significa monoteísmo. O sea, no, o sea, fortalece el tawhid en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Se fortalece la creencia de que Allah es solo uno. ¿Por qué la fortalece? Realmente cada acto que nosotros realizamos nos fortalece en eso, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos está dando la orden y nosotros estamos conscientes de ello y nosotros lo estamos haciendo. La otra es que aumenta la gratitud. O sea, como ya dije anteriormente, agradecer a Allah es importante porque nos da más bendiciones. La otra es revivir la sunna, como dije, sunna muakkada. La otra es recordar el sacrificio del profeta Ibrahim alayhi salam, que fue lo que ya les mencioné, la historia que les conté ahorita. Y el social es que se pueda alimentar uno mismo, a la familia, a los vecinos y se le da a los pobres y necesitados. Ahora, para repartir a los vecinos, a los pobres y necesitados o a la familia, digamos, tengo a mi abuela en Colombia, por ejemplo, tengo a mi abuela en Colombia, quiero darle un pedazo de carne de sacrificio a ella, se la doy. Pero ahora, ¿cómo se da? No se da el plato preparado, ni cocinado, ni nada. Se le da la carne cruda para que la persona necesitada la pueda cocinar y la pueda preparar como a él le guste. Eso es al Eid al-Adha. Recuerden que el Eid al-Adha va a ser inshallah, el miércoles. Creo que en la mezquita de Penonomé también van a hacer el salah como a las 7, 7 y 15 me imagino, o 7 y media por ahí. Entonces para que estén pendientes. La mezquita de Panamá todavía no sé a qué hora lo van a hacer. No sé, Verónica, ¿a qué mezquita tú irías? Si tienes el chance de ir a hacer este salah. No sé si iría al de Penonomé o a la de, a la de Panamá. De todas maneras, yo te averiguo esos horarios, no te preocupes. Se me olvidó decirles otra cosa más. El día antes de Alit, que es el día de Arafa, o sea, el martes, es bueno ayunar, porque es un día en que los peregrinos, los que fueron a Maca ahorita, los que están haciendo la peregrinación en este momento, tienen que mantenerse en ese lugar llamado Arafa, por eso se llama el día de Arafa. Y Arafa es un pilar elemental en el día de la peregrinación. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Al-Hajju Arafa, o sea, la peregrinación es Arafa. ¿Qué significa esto? Que es muy importante realizar la peregrinación ¿de qué? De Arafa. O sea, perdón, es muy importante realizar la peregrinación y la peregrinación hacer el Arafa. Esto se dijo más que todo era porque la peregrinación ya se hacía desde antes de que el Islam llegara a Arabia Saudita. Pero Quraysh, que es la tribu a la que pertenecía el profeta sallallahu alaihi wasallam, era una tribu que de alguna manera se sentía superior a las demás tribus árabes. Entonces ellos decían que no hacían Arafa porque ellos no lo necesitaban. O sea, ellos no se iban a Arafa porque ellos no lo necesitaban. Por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam dio mucha importancia a quedarse ahí en Arafa. Entonces, el día de Arafa, para nosotros, los que no hicimos Hajj este año, es bueno ayunar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la persona que ayuna en el día de Arafa recibe la recompensa, o sea, se le perdonan todos los pecados del año anterior y del año siguiente. Entonces vale la pena ayunar ese día. Ay, ya, ahora sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Eh, para los días de Ramadán había duda. En este caso, para el día de Arafa, hay duda. ¿Algún dua específico? Duda No. específica. No, un dua Ah, específico no lo hay, pero siempre tú puedes hacer dua. Tú puedes bueno, hacer cualquier tipo de dua, no hay ningún problema. bien. Ujú. Eso es, sí, puedes hacer dua, tranquilo. El ayuno es como se hizo en Ramadán, desde que sale el sol hasta que se oculta, no comer ni beber nada. Levántense el martes temprano antes de que salga el sol para tomar y comer alguito para poder aguantar todo el día. Y ya una vez que el sol se oculte pueden romper el ayuno con calma. Ya saben que el ayuno es desde que sale el sol hasta que se oculta y abstenerse de tres cosas, que es beber, comer y cualquier cosa que lleve a la satisfacción sexual, bien sea tener relaciones sexuales como tal, la masturbación, etcétera. Todo esto pues queda completamente prohibido durante ese tiempo, si no pues se rompe el ayuno y ya se pierde la recompensa. Entonces, eso es. ¿Listo? Vale. La otra pregunta que yo tenía es que ahorita el Fire inicia por las 4:50 por ahí.
si no me equivoco. Sí, Y entonces, ¿cómo es? El suhoor se tiene que hacer antes de esa hora, ¿no? correcto, sí. Tiene que ser antes de esa hora. Así que me levanta más temprano. Sí, tienes que levantarte más temprano de lo que te levantaste en en el Ramadán. Ujú. Listo. Sí. Listo, ¿se entendieron todo? ¿Tiene alguna duda? Ah, carajo, se me fue.